¿Qué tal? Buen día, sean todos bienvenidos a este canal. En esta ocasión veremos la práctica de matriz de 7×5 y estaremos en condiciones de elaborar el siguiente video. Recuerden que el grupo de WhatsApp es el medio de comunicación permanente para resolver todas sus dudas. Felicidades a todos por sus trabajos tan creativos. Al parecer vamos a tener que terminar de esta manera el semestre. Gracias por acompañarnos, yo soy Faz, comenzamos. Ok, el día de hoy veremos la práctica de matriz de 7×5 y es importante pues ver la información correspondiente a este arreglo matricial de LEDs. El objetivo de la práctica es diseñar un programa para visualizar en una matriz de LEDs de 7×5 los números del 0 al 9 tal y como lo mostramos aquí en la figura. Las conexiones de las filas y de las columnas ya está asignado aquí en el formato. Las filas podrán observar que están asignadas al puerto D y las columnas están asignadas al puerto C. Si alguien quiere utilizar algún otro puerto, tienen la libertad de hacer las conexiones correspondientes, cumpliendo el objetivo de visualizar la información que se solicita, que son los números del 0 al 9. Ok, hay que ver el arreglo matricial de 7×5 y el arreglo matricial de 7×5 es una configuración de LEDs en un encapsulado. Físicamente este sería el dispositivo en donde yo tengo aquí encapsulados los LEDs. Más o menos es un encapsulado deep porque la asignación de los pines rodea lo que es el dispositivo y contaríamos con 14 terminales. Las columnas son representadas con la letra C, podrán observar, y las filas con la letra R. Aquí hay un pequeñísimo error en el gráfico. No es el número 7, corresponde al número que tengo 5 columnas. Y de este lado tendría yo la asignación de las 7 filas. En la imagen podemos ver cómo se encuentra la distribución de los pines de forma real. Si yo tengo el dispositivo para visualizar la información, podremos observar que no están ordenados. Aquí está la asignación de los pines para cada una de las filas y para cada una de las columnas, y podrán observar que no hay un orden en los pines para que pueda yo visualizar la información. Hay que tener cuidado porque la asignación real de las filas y de las columnas es el que está mostrado en esta figura y es como debemos de conectar los puertos para poder controlar las filas y las columnas. Con este arreglo matricial pues yo puedo visualizar caracteres alfanuméricos o caracteres especiales, y por eso es que bueno, vamos a utilizar este arreglo para codificar los valores del 0 al 9. Antes de comenzar y de entrar de lleno a cómo se forman los caracteres en el arreglo matricial, hay que tomar en cuenta este punto. Existen dos tipos de arreglos matriciales. Recuerden que cuando trabajamos el display de 7 segmentos, existía una conexión, lo cual me determinaba el tipo de display que estábamos usando. Recuerden que existe el display ánodo común y cátodo común, y así como existen conexiones y de asignación en un display, en un arreglo matricial también existen dos tipos de arreglos matriciales. Hay que tener cuidado porque dependiendo cuál utilicemos, necesitamos generar la información en las filas y en las columnas para visualizar correctamente lo que nosotros queremos visualizar en este arreglo matricial. El formato de la práctica cuenta con esta asignación fila cátodo
columna ánodo. ¿Y qué significa eso? Que en las filas voy a generar el cátodo, es decir, la terminal negativa, o un 0 para que yo pueda polarizar este diodo. Recuerden que cada uno de los puntitos que forman este arreglo matricial tiene asignado un LED, y ese LED tiene polaridad. Es decir, aquí si las columnas son ánodo y las filas son cátodo, para que yo pueda encender este LED, en esta terminal debo de asignar un 1 lógico, y en esta terminal que correspondería para encender este LED había que colocar un 0. Si yo quisiera visualizar toda esta columna, iluminarla, necesito generar en esta terminal un 1, en estas de aquí un 0 para apagar todas estas de aquí. Y si quiero visualizar esta columna encendida, lo que tengo que hacer es que en estas terminales correspondientes a la columna tiene que ir un 0. Entonces sí es importante definir qué matriz o qué arreglo matricial confundir la información y visualizar lo que nosotros queremos. Recuerden que esta asignación que tengo aquí en pantalla es la que tiene el formato de la práctica, y hay que tener cuidado si utilizamos el otro arreglo matricial. El otro arreglo matricial, como lo podremos observar, corresponde a que las filas ahora son ánodos y las columnas son cátodos. ¿Qué significa eso? Que en las filas yo debo de conectar la terminal positiva o un 1, y en las columnas debo de generar un 0 lógico o la terminal negativa de la fuente de alimentación para que yo pueda controlar la visualización de cada uno de estos LEDs, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado en qué arreglo matricial estamos nosotros utilizando para que no haya ningún problema en la visualización correcta de la información. Podrán observar que ahora los LEDs están invertidos, y si yo quiero iluminar este LED, esta terminal corresponde al cátodo, y ahí debemos de generar un 0, y en el ánodo debemos de generar un 1 para que yo pueda activar este LED. Ok, si yo quiero de alguna manera generar los números en el arreglo matricial, debo de tomar en cuenta lo siguiente. Observemos que habíamos comentado que el arreglo matricial con el que cuenta el formato de la práctica es una matriz en la que las filas son cátodos y las columnas son ánodos. Es decir, para que yo pueda habilitar cada una de estas columnas, yo debo de generar un 1 lógico, y eso lo logro en el puerto que controla las columnas, una diagonal de unos, ¿sale? Si yo quiero habilitar la columna 1, genero este dato de salida en el puerto. Esta es la combinación en binario y esta es la combinación en hexadecimal. Si yo quisiera habilitar la siguiente columna, entonces el dato que controla el puerto de las columnas sería este de aquí. Recuerden que aquí tengo la información en binario y aquí tengo la información en hexadecimal para que ustedes puedan establecer esa información en el programa que vayan a desarrollar. Entonces, si yo quiero generar o habilitar cada una de estas columnas, genero una diagonal de unos en el puerto de las columnas. Si yo quisiera generar un carácter, en la parte de las filas voy a generar el dato para que yo pueda ir formando el carácter que yo requiero. Aquí a continuación vamos a poner un ejemplo. Tengo lo que es el arreglo matricial y estoy aquí colocando el valor posicional correspondiente. Si ustedes observan, el puerto contiene 8 bits. Esos 8 bits lo divido en nibles
y cada nible tiene una asignación posicional 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4. Ya no utilizo la siguiente posición porque este es un arreglo que solamente contiene 7 filas y por eso es que solamente colocamos 1, 2, 4. Ok, habíamos mencionado que para habilitar cada una de las columnas, el puerto que controla las columnas simplemente se genera una diagonal de unos. Pero si yo quisiera visualizar aquí la información del número 2, que es el ejemplo que tengo aquí mostrado, recuerden que para que ilumines este LED, yo debo de tener en la terminal de la columna un 1, que es este de aquí, y aquí debe de haber un 0. Si yo quisiera visualizar el número 2, voy a irlo construyendo poco a poco. Ahorita lo vemos cómo lo hacemos. Empezamos con la primer columna. Si yo quiero iluminar este LED y este LED que están en rojo, eso lo hago con ceros. Es decir, aquí en esta posición 1 y en la posición 8 es correspondiente a un valor 1, y si yo tengo aquí un 1 en 8 y un 1 en 1, el valor es el 9. Entonces en el nible inferior corresponde el dato 9. Si yo me voy al nible superior, recuerden que para que prenda el LED debo de generarlo o activarlo con ceros. Aquí donde está apagado tengo un 1 y tengo un 1, lo cual corresponde en la posición 2 y la posición 1, lo cual se suma y entonces por eso es que tengo el valor número 3. Para que yo pueda formar este pedacito del número 2, la columna se va a activar con este dato de acá y la fila o las filas deben de contener el dato 39. Si me voy a la siguiente columna que va a ser habilitada por el siguiente valor correspondiente a las columnas, que es este de aquí, recuerden que si yo quiero encender este LED, que es la posición 1, la posición 2 y la 4, eso se va a generar con ceros. Aquí en donde tengo en blanco el display, se tiene que generar un 1 para que yo pueda ir formando el valor. Si ustedes observan, aquí tenemos 8 más 4 más 2 y eso es igual al número 14, y el 14 en hexadecimal. En el nible superior solamente tengo un 1 en la posición 1 y por eso es que el dato que se genera en el puerto de las filas es el dato 1E. Si habilitamos la siguiente columna, recuerden que el LED se prende con 0 y estos LEDs se apagan con unos. Nuevamente, si observan, tenemos 8 más 4 más 12, que es el 14, y eso corresponde a esta letra E. En el nivel superior, aquí, para que prendan los LEDs, tiene que ser con ceros. Lo que corresponde aquí a un LED apagado es un 1, y si se dan cuenta es la posición 2, y por eso el valor en la fila del puerto que controla las filas es el valor 2E. En la siguiente columna, que es habilitada por el dato que controla el puerto de las columnas, si quiero generar esta secuencia, recuerden que para prender un LED en esta configuración de matriz es un 0 y aquí donde tengo apagado es un 1. Si ustedes observan, el nible inferior ahora corresponde 4 más 2, que es un 6, que es este de aquí, y el nible superior es la posición 1 y la posición 2, lo cual corresponde al número 3. Es decir, para que yo genere esta columna, en la parte del puerto que controla las filas, debe de salir el valor 336. Y para habilitar esta columna, en el dato del valor que corresponde al puerto de las columnas, sería este de aquí. Finalmente, si observan, aquí ya tengo formado el número 2 y eso sería habilitando la última columna
y para que prenda un LED recuerden que es un 0 y para que se apague es un 1. Esto de aquí es 8 más 1 igual a 9 y en el nivel superior tengo 2 más 1 que es igual a 3. Entonces, si yo quisiera visualizar el número 2, necesito habilitar la columna y sacar el dato en la fila, habilitar columna, sacar el dato en la fila y así sucesivamente repetir esta secuencia para que se pueda generar ese barrido y visualizar la información en el arreglo matricial. No hay que preocuparse porque aquí ya vienen codificados los valores del 0 al 9 y entonces simplemente hay que encargarse de sacar esta información en el puerto que controla las filas. El puerto que controla las columnas permanentemente genera esta secuencia que es una diagonal de unos para que nos permita habilitar cada una de las columnas y si quiero visualizar el número 0, la secuencia de datos que hay que generar es la mostrada en esta tabla. Si yo quisiera generar el número 7 o el número 8, la secuencia que necesito generar en el puerto que controla las filas lo tengo mostrado ya en este arreglo matricial. Si ustedes observan o recuerdan cómo trabajábamos el display para visualizar la información, lo hacíamos a través de un arreglo unidimensional. Ya lo definíamos y definíamos las combinaciones para visualizar del 0 al 9. Lo que tengo con esta tabla y con el arreglo matricial es un arreglo bidimensional. Yo puedo describir este arreglo simplemente con variables, controlar la visualización de cada uno de estos caracteres. De esa manera es como yo puedo controlar ese barrido para visualizar los caracteres en el arreglo matricial de 7×5. Finalmente, recuerden que aquí ya vienen conectados lo que son el puerto D, que corresponde a las filas, y ahí es en donde voy a generar el dato para ir barriendo y armando lo que es el carácter. En el puerto que corresponde a las columnas es la diagonal de unos y eso nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque me tiene que habilitar cada una de las columnas y en la parte de las filas genera el dato para visualizar la información. Me regreso tantito a la lámina anterior y si yo quiero visualizar el 0 durante un segundo, necesito repetir ese barrido para que el 0 se visualice en el arreglo matricial durante un segundo y entonces no se genere ese parpadeo en mostrar lo que son los caracteres del 0 al 9. Nuevamente, si yo quiero visualizar el número 1, debo de mantener este barrido durante un segundo para que la visualización del número 1 se quede mostrada durante ese tiempo en el arreglo matricial y me dé oportunidad de visualizar la información. Recuerden que aquí el barrido de cada una de estas columnas puede ser de 10 o de 50 milisegundos y eso me provocaría que ese barrido rápido provocara que el valor se estuviera visualizando durante el tiempo que yo requiero, que es de un segundo. Recuerden que este barrido se tiene que estar generando repitiendo durante un segundo para que me permita la visualización de los caracteres en el arreglo matricial. Si yo hago un barrido de toda la tabla tal como está aquí durante, no sé, un tiempo de 10 milisegundos, probablemente aquí en el arreglo matricial vea yo como flashazos del 0, del 1, del 2, del 3, etcétera, pero lo que yo requiero es mantener visualizado durante un periodo de tiempo que sería como un segundo, el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces hay que estructurar el programa para que yo genere ese barrido durante ese periodo de tiempo y me dé la posibilidad los caracteres como está mostrado aquí en esta última lámina y darle tiempo de que se visualicen los caracteres del 0 al 9. Espero que más o menos tengamos idea de lo que tenemos que entregar en esta práctica. Recuerden que yo estoy
resolviendo sus dudas en el grupo de WhatsApp. Tenemos toda la información para el siguiente video. Yo les agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima.